A Donald Trump se le ha analizado de mil maneras, como empresario, como político, pero ¿y si la clave para entender de verdad su impacto no estuviera ni en sus negocios ni en sus políticas, sino en algo mucho más básico? Bueno, este análisis se centra en una idea principal. Para entender a Trump, primero hay que entender la marca Trump. De hecho, hay una frase que lo resume todo a la perfección, y es nuestro punto de partida. Donald Trump no empezó como político, empezó como una marca. Y es que esta idea es, de verdad, la pieza clave que nos ayuda a descifrar toda su carrera. Vale, pues vamos al principio, porque la historia de esta marca empieza mucho, mucho antes de la política, con un cambio radical en el negocio familiar. A ver, su padre, Fred Trump, era de la vieja escuela. Construyó un imperio inmobiliario desde la discreción, con edificios funcionales, pero sobre todo anónimos. Y entonces llega Donald y ¡pum!, rompe con todo. Su nuevo enfoque es la visibilidad total. Su nombre en letras gigantes ya no es solo una firma, se convierte en el producto en sí. Y aquí es donde vemos su primer, golpe de genio como estratega. Entendió que el valor real no estaba tanto en el ladrillo, sino en la percepción que se tenía de él. El nombre Trump no solo tenía que estar en el edificio, tenía que ser el edificio, un sinónimo de lujo, de éxito, de algo grande. Y claro, su carrera en los negocios fue una auténtica montaña rusa. Hubo éxitos espectaculares con rascacielos y casinos que definieron una época, pero también hubo fracasos estrepitosos, con varias quiebras corporativas. Una historia, la verdad, de extremos. Pero, y aquí viene lo realmente fascinante. Daba igual si un negocio se hundía. La marca personal, el nombre Trump, parecía ser inmune al desastre. De alguna manera sobrevivía a cada crisis, casi intacta. Y esto nos muestra un patrón que se va a repetir una y otra vez. Cuando un negocio cae, la marca sigue viva. El nombre era mucho más resistente que cualquiera de sus proyectos. La evolución de esta marca se puede contar casi como una obra en 3 actos. Primero, en los 80 y 90, la construcción de su imagen en el sector inmobiliario. Después, en los 2000, un giro estratégico y clave hacia la televisión para llegar a todo el mundo. Y finalmente, en 2016, el momento en que lleva a la marca su máxima expresión, la política. Venga, vamos a esa segunda fase, el momento en que la televisión multiplica el poder de su marca a una escala que nadie había visto antes. Pensemos en The Apprentice. No fue solo un programa de televisión, que va, fue su mayor campaña de marketing. Durante años, millones de personas vieron en sus casas a un personaje que era la personificación del éxito, del poder, de la decisión. Y esa frase, ¿quién no la recuerda? Estás despedido, se convirtió en parte de la cultura popular. Y esa imagen, proyectada semana tras semana a nivel nacional, se convirtió en su activo más valioso. Se llega a argumentar que su reconocimiento de marca, esa fama, llegó a valer más que en muchos de sus edificios de acero y cristal. Y con toda esa fama, claro, perfecciona el modelo de negocio. En lugar de construirlo todo él mismo, empieza a licenciar su nombre. Hoteles, campos de golf, todo tipo de productos. La clave es que, a menudo, él no era el dueño del activo. Lo que vendía era el derecho a usar la marca Trump, el sello. Y con todo esto llegamos al tercer acto, la fase final y, sin duda, la más impactante de todas, la política, entendida como la extensión definitiva de su marca personal. Y lo curioso es que, en política, aplicó exactamente el mismo manual que usó en los negocios. Primero, polarizar, crear un nosotros contra ellos. Segundo, visibilidad constante, dominar cada ciclo de noticias, estar en todas partes todo el tiempo. Y tercero, un control férreo del relato, ser él quien define la realidad. El resultado de la presidencia, ¿cuál fue? Pues que la marca se hizo global. Absolutamente todo el mundo conocía el nombre Trump. Pero claro, esto tuvo una consecuencia enorme. Se convirtió, para bien y para mal, en una de las marcas más polarizantes de la historia reciente. Y lo increíble es que, incluso después de la Casa Blanca, la marca se las ingenia para seguir en el centro del huracán. Ya sea a través de donaciones, campañas o titulares constantes, se asegura de no desaparecer nunca del foco mediático. Después de todo este recorrido, llegamos a la gran pregunta, a la reflexión final que, en el fondo, intenta sintetizar la verdadera naturaleza de esta marca. Hay un dato que es absolutamente clave para entender esto, y es la increíble volatilidad de su patrimonio. A diferencia de otros multimillonarios, el suyo sube y baja de forma espectacular dependiendo de su imagen pública y del contexto político. Sus activos valen lo que vale su nombre en ese momento. En resumen, su fortuna es su marca. Y esto nos lleva a la que es probablemente la conclusión más potente de todo este análisis. No es el empresario más eficiente o innovador.
Es uno de los mejores vendiendo atención. Su verdadero producto nunca fueron los edificios, ni siquiera la política. Su producto siempre fue y sigue siendo la atención. Lo que nos deja con la pregunta del millón. Y no es una cuestión de si su figura gusta o no, sino de entender su naturaleza. ¿Es Donald Trump un magnate que acabó metiéndose en política, o es un político que siempre entendió el poder como el negocio definitivo? La respuesta, quizás, no solo define a una persona, sino a toda una época.